Bienvenidos chicos a un nuevo video. Vamos a ver en este caso las cónicas rotadas. Primero voy a explicar el procedimiento que hay que seguir, o sea el aspecto conceptual de la idea para poder rotar una cónica, y después voy a mostrar un ejemplo puntual, en este caso para una elipse, para que vean cómo se trabaja para poder hacer la rotación. Y después voy a trabajar también con un par de ejemplos de elipses degeneradas, y ya después quedará para que veamos en otra oportunidad el tema de hipérbola y parábola rotada, pero básicamente el procedimiento es el mismo. Comencemos entonces con la idea del procedimiento. Nosotros lo que tenemos es la ecuación general de la cónica, y en este caso vamos a pedir que B sea distinto de 0, es decir, el término rectangular tiene que aparecer, que es lo que nos marcaba que la cónica estaba rotada, es decir, los ejes de la cónica no son paralelos a ninguno de los ejes cartesianos, y no puedo completar cuadrado en la ecuación general para llevarlo a su forma canónica en x, y. Necesito hacer una rotación de ejes para que en esos nuevos ejes sí pueda llevarla a su ecuación canónica. Lo primero que hacemos es expresar la ecuación general de segundo grado en dos variables en su forma matricial de esta manera. Este primer vector xy va a ser el vector x transpuesto, ya lo voy a marcar bien aquí, ¿sí? Es el x transpuesto. Esta matriz construida de esta forma es la matriz que vamos a llamar A, y fíjense que está armada de tal forma que sea simétrica, ya vamos a ver por qué. El primer elemento de la diagonal principal es el coeficiente de x, el segundo elemento de la diagonal principal es el coeficiente de y, y en la diagonal secundaria vamos a poner el valor del término rectangular, pero dividido en dos, la mitad en un lado, la mitad en el otro, para que la matriz pueda quedar de forma simétrica. Y vamos a ver que eso es importante para esto. Luego vuelvo a multiplicar por el xy, que es el vector este. Recuerden que los vectores son vectores columna. Pueden volver a hacer este producto de estas tres matrices, esta y esta, y van a ver que llegan a los primeros tres términos de aquí. Luego tengo la matriz esta formada por D y E, que voy a llamarla la matriz B, de vuelta por el vector xy más el término independiente. Sí, esta sería la forma matricial entonces de la cónica en cuestión. La matriz A es la que se conoce como la matriz de la forma cuadrática, y vamos a tener las siguientes condiciones respecto a la cónica. Si el determinante de la matriz A, de esta de aquí, de 2 por 2, es mayor que 0, vamos a decir que es una cónica tipo elipse. Si el determinante es igual a 0, va a ser una cónica tipo parábola. Y si el determinante es menor que 0, será una cónica tipo hipérbola. ¿Por qué decimos tipo? Porque recuerden que las cónicas se pueden degenerar, el concepto aquí es el mismo, así como veíamos en los videos anteriores para los tres casos de cónica con b igual a 0, que aún en ese caso de la ecuación general que podíamos identificar cada una de las tres, decíamos que aún en ese caso se podían degenerar. Bueno, aquí es la misma idea, aún cayendo en cada uno de estos casos la cónica se puede degenerar. Por supuesto que si el determinante de A es mayor que 0, la cónica, si es degenerada, será una elipse degenerada, o en el caso de parábola será una parábola degenerada. Bien, bueno, para poder saber efectivamente si la cónica está degenerada o no, y eso es importante porque el procedimiento cambia si la cónica es propia o no, vamos a plantear lo siguiente. Para saber si la cónica es propia o no, vamos a armar esta matriz que vamos a llamarla A', donde, si se fijan, los cuatro elementos de aquí arriba a la izquierda son los de la matriz A, ¿sí? Son los términos, el coeficiente de x, el coeficiente de y, y el coeficiente del término rectangular puesto la mitad en un lado, la mitad en el otro. Aquí en las puntas, aquí arriba a la derecha y abajo a la izquierda, vamos a poner el coeficiente lineal de x, la mitad en un lado, la mitad en el otro. En esta posición vamos a poner el coeficiente de y también, la mitad en un lado, la mitad en el otro, y cerrando la diagonal principal vamos a poner el término independiente.
En función de eso vamos a tener lo siguiente. Primero, para elipse, porque para elipse es distinto de las otras dos, vamos a tener que si el determinante de A' es mayor que 0, es una elipse vacía. Eso nos va a marcar que no va a haber ningún punto, es decir, ningún par XY que satisfaga la ecuación general que teníamos originalmente. Si el determinante de A' es igual a 0, es una elipse que se degenera en un punto. Básicamente es una elipse que está degenerada en su centro. Esa sería la idea. Y particularmente si el determinante de A' es menor que 0, la elipse es propia y efectivamente sale la cónica elipse. Para los otros dos casos, para cónicas tipo parábola o hipérbola, es más fácil el criterio. Vamos a decir que si el determinante de A' es igual a 0, es una cónica degenerada. La parábola, por ejemplo, se puede degenerar en dos rectas paralelas, en una sola recta o también puede ser vacía. Y la hipérbola puntualmente se degenera en dos rectas concurrentes. Básicamente la hipérbola se termina degenerando en sus asíntotas. Y bueno, lógicamente si A' es distinto de 0 es una cónica propia, ya sea parábola o ya sea hipérbola. Siguiendo entonces desde la ecuación general expresada en forma matricial, veamos qué hay que hacer para poder rotar los ejes y a partir de esos construir la ecuación canónica en los nuevos ejes. Fíjense que como A se armó de forma asimétrica, y esa es la idea, se puede diagonalizar ortogonalmente. Esto es clave, porque justamente aquí reside el aspecto más importante de todo el procedimiento. Armamos A de forma simétrica para que se pueda diagonalizar ortogonalmente. Como A se puede diagonalizar ortogonalmente, va a existir una matriz D, formada por sus autovalores, por supuesto, que sea igual a P transpuesta por A por P, donde P es una matriz ortogonal formada con los autovectores de la matriz A. El cambio de coordenadas que se propone es el siguiente. Vamos a decir que XY, ¿sí? El vector este que tenemos aquí arriba, va a ser igual a la matriz P, esta misma matriz P, por S y T, donde S y T es el vector que representa a los nuevos ejes, ¿sí? al eje S y T. Fíjense que esto es la expresión básicamente de un cambio de coordenadas, como vimos en el práctico 5, porque lo que estamos haciendo en definitiva es expresar a los vectores originales X y como combinación lineal de los vectores de la base que se forma a partir de la matriz P. Básicamente esa es la idea. Ahora fíjense que si yo aplico transposición miembro a miembro a este miembro y a este miembro, nos va a quedar este XY transpuesta, nos va a quedar en forma horizontal, y aquí recuerden que al transponer un producto hay que cambiar el orden de los factores. ST transpuesta nos queda aquí en forma horizontal y P transpuesta nos queda de esa forma. Ahora fíjense que si vamos a reemplazar el XY aquí arriba y este XY horizontal aquí, nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, nos queda este XY, si lo reemplazo por esto, nos queda ST por P transpuesta, y este XY si lo reemplazo nos queda P por ST, donde en el medio nos termina quedando P transpuesta por A por P, que va a terminar dando la matriz diagonal. No se olviden por supuesto de hacer el reemplazo aquí en este XY de arriba, donde tenía aquí la matriz B, me queda B por P por ST, porque a veces suele ser un error que aquí dejan B por ST y se olvidan de poner el P multiplicando y eso hace que salga mal. Bueno, justamente el P transpuesta por A por P nos queda la matriz diagonal, y si sigo en la siguiente diapositiva, fíjense que la matriz diagonal es la que está formada por los autovalores de la matriz A, y aquí donde tendrían que estar ubicados los valores para el término rectangular me queda 0. Sí, ya vamos a ver bien qué pasa ahí. Bueno, B por P multiplico y lo llamo simplemente B'. Y si vuelvo a expresar esto en su forma general nos va a quedar, fíjense, volviendo a hacer los productos aquí, esta matriz por la matriz D por esta otra nos va a quedar lambda 1 por S cuadrado más lambda 2 por T cuadrado. Y para el término rectangular S y T tengo 0 por ST más 0 por ST, con lo cual
no aparece el término rectangular y en definitiva vuelvo a tener una ecuación general donde no hay término rectangular. ¿Sí? Resumiendo, decimos, se obtuvo una ecuación general en función de los ejes S y T que no tiene término rectangular. Y esta ecuación, por supuesto, igual que como ya veníamos trabajando en todos los videos anteriores, se puede llevar a su forma canónica simplemente completando cuadrados, y ahí podríamos hacer también la traslación de ejes para centrarlos en el origen, tal cual como hicimos en los videos anteriores. Para no extendernos en el aspecto teórico, pasemos entonces a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo dice lo siguiente, este lo voy a resolver completo, por más que hayan cosas que ya hayamos visto, lo voy a resolver completo. Dice, encuentra la ecuación canónica de la siguiente cónica, realiza la gráfica e indica los nuevos ejes. Fíjense que no me pide los elementos, así que no los voy a dar. Por supuesto que algunos elementos los necesito por lo menos tener a mano para poder hacer la gráfica. Bueno, fíjense que la ecuación esta general tiene aquí el término rectangular que tiene coeficiente menos 14, lo cual me obliga a hacer el análisis previo, que voy a hacer ahora, para saber primero qué tipo de cónica es y luego si es propia o degenerada, porque eso va a marcar el camino a seguir. Y bueno, veamos entonces qué nos queda. Lo primero que hago es expresarla en su forma matricial, ¿sí? XY. Aquí la matriz A, ¿cómo nos queda? 25 es el coeficiente de x cuadrado, 25 el primer valor de la diagonal principal. 25 es el coeficiente de y cuadrado, 25 es el segundo valor de la diagonal principal. Y como el término rectangular vale menos 14, lo divido por 2 y pongo menos 7 en un lado y menos 7 en el otro. Luego, los términos lineales los pongo en esta matriz que habíamos llamado B, menos 50 raíz de 2 primero, 14 raíz de 2 después, multiplicado por XY. Y cierro con el término independiente. Después de hacer eso, lo primero que hay que ver es el tipo de cónica que es decir, evaluar el determinante de la matriz A. La matriz A es esa. Su determinante pueden verificar que si hacen 25 por 25, menos 49, nos termina quedando 576. Con lo cual, como el determinante es mayor que 0, vamos a decir que esta es una cónica tipo elipse. Pero todavía no sé si es propia o no, porque podría ser una elipse propia o podría pasar que sea una elipse degenerada en un punto o en definitiva una elipse vacía. Bueno, armemos entonces la matriz A'. Fíjense de vuelta, los 4 primeros elementos son los de la matriz A, los de arriba a la izquierda, y luego tengo el término lineal de X, tiene coeficiente menos 50 raíz de 2, o sea que pongo la mitad, menos 25 raíz de 2 en una esquina, y lo mismo en la otra. Luego el coeficiente para el término lineal de Y es 14 raíz de 2, o sea que pongo 7 raíz de 2 aquí y lo mismo del otro lado. Fíjense que A' también queda asimétrico. Y cierro con el término independiente. Si hacen los cálculos, aquí tal vez podrían hacer Sarrus, las raíces de 2 se terminan compensando entre sí y esto nos va a terminar quedando que A' tiene determinante menos 165.888, que no deja de ser un número particularmente negativo, con lo cual, por lo que habíamos dicho, puedo concluir que esta elipse es propia. Como es una elipse propia, tengo que rotar necesariamente los ejes, así que en este caso, por ser una cónica propia, es decir, siempre que le salga una cónica propia, tiene que marcar el siguiente paso. El siguiente paso es absolutamente en todos los ejercicios que resuelvan de cónicas rotadas propias, tiene que aparecer en la hoja el cambio de variable propuesto, más aún si es un examen. Entonces vamos a decir que XY es igual a P por ST, los transpongo, pongo eso, pongo como lo reemplazo en la ecuación general y que se vea que aquí aparece la diagonal. ¿Sí? Mínimamente esto tiene que estar colocado en su hoja, la pequeña explicación teórica de por qué vamos a proceder a buscar los autovalores de A para armar la matriz D y por supuesto los autovectores de la matriz A para poder armar la matriz P ortogonal. Bueno, entonces como hay que hacer eso, pasemos a ver
el cálculo de autovalores. Lo voy a hacer completo aquí, pero si quieren pueden también volver al video donde sacábamos puntualmente autovalores y autovectores. Como la matriz es de 2×2, va a terminar quedando más sencillo. Resuelvo la ecuación característica, ¿sí? Resto lambda en la diagonal principal en este determinante, y si hago el producto cruzado nos va a terminar quedando de esa forma, ¿sí? Lambda cuadrado menos 50 lambda más 576 igual a 0. Si resuelven esta cuadrática van a ver que sus raíces son 18 y 32. Aquí una pista que tienen que seguir para que vean que esto está bien. Si la cónica es tipo elipse, los dos autovalores tienen que tener el mismo signo, porque fíjense que habíamos puesto en la explicación teórica que en definitiva estos dos autovalores son los coeficientes de los términos cuadráticos para S y T. Y en S y T ya no hay término rectangular, o sea, es una ecuación general donde no hay término rectangular, con lo cual puede identificar la cónica a través de analizar los coeficientes cuadráticos. Y justamente en una ecuación general, sin término rectangular, para que sea tipo elipse, los coeficientes cuadráticos tienen que ser del mismo signo. O sea que, si la cónica es una elipse propia, los autovalores tienen que ser los dos del mismo signo. Si fuese una parábola, tendría que quedarme uno 0 y el otro no. Y si fuese una hipérbola, tendría que quedarme uno con el signo distinto del otro, es decir, uno positivo y uno negativo. Bueno, sigamos. Tengo que sacar los autovectores. Comencemos para el primero, para lambda igual a 18. Planteo la ecuación del autoespacio, o sea, aquí no se tiene que saltear absolutamente ningún paso. Es el conjunto de los x de R2, tales que a menos 18i por x es igual a 0. Resto 18 en la diagonal principal de la matriz original. Fíjense, 25 menos 18 nos queda 7, o sea, nos queda esto. La segunda fila se termina yendo, es múltiplo de la primera, y de aquí pueden sacar tranquilamente que x es igual a y. Con lo cual, el e sub 18 nos queda formado por el vector de la forma ii. Y de ahí puedo decir que el e18 se genera a partir de todas las combinaciones lineales del 1, 1. En definitiva, el 1, 1 va a ser nuestro primer autovector, asociado a lambda igual a 18. Planteo lo mismo para 32. Tengo ahí la ecuación del autoespacio. Resto 32 en la diagonal principal y nos va a quedar de esta forma, menos 7 en la diagonal principal. La segunda fila se anula. Y luego de aquí puedo sacar tranquilamente que x es igual a menos 5. Con lo cual el e sub 32 nos queda generado de esa forma. Es decir, nos queda generado a partir de todas las combinaciones lineales del menos 1, 1. Es decir, el menos 1, 1 pasa a ser el segundo autovector. Los escribo aquí, tengo B1 y B2. Pueden ver que son ortogonales entre sí, el producto escalar nos da 0 porque son dos autovectores que vienen de dos autovalores diferentes. A diferencia de lo que pasaba en el práctico número 7, cuando trabajábamos con matrices de 3×3 que nos quedaban autovalores dobles y teníamos que girar uno, en este caso no pasa eso porque siempre nos van a quedar dos autovalores diferentes, con lo cual los autovectores ya van a ser siempre ortogonales entre sí. Lo que queda por hacer para armar la matriz P es normalizarlos, es decir, dividirlos por su módulo. Fíjense que ambos tienen como módulo raíz de 2, y si divido el primero por raíz de 2 nos queda de esa forma, y si divido el segundo por raíz de 2 nos queda también de esa forma. Luego tengo que armar la matriz de paso P ortogonal de la siguiente manera, colocando uno y el otro en forma de columna, y nos queda de esta manera. Aquí sí, a diferencia del práctico 7, es muy importante que el determinante de la matriz P sea igual a 1, y eso tiene que estar verificado en la hoja. Aquí, como lo puse yo, fíjense que queda, si hacen este primer producto, queda un medio, si hacen este segundo producto, queda menos un medio, entonces nos tenemos un medio, menos un medio, nos queda un medio más un medio, 1. Las matrices ortogonales siempre tienen determinante 1 o menos 1. O sea que si el determinante les hubiese quedado menos 1, lo único que tienen que hacer es intercambiar las columnas entre sí. ¿Sí? Columnas, no filas, cambien las columnas entre sí
y problema solucionado, pero siempre tienen que chequear que el determinante de la matriz P para rotación de cónicas sea igual a 1. Una vez que tenemos eso, vamos a decir que como la matriz D es igual a P transpuesta por A por P, la matriz D nos queda de esa manera. Fíjense que el primer autovector, este B1, venía de lambda igual a 18, por eso aparece 18 primero en la diagonal principal y luego aparece 32. Si tuviesen que hacer un cambio de columnas en la matriz P, fíjense bien cómo quedan los autovalores, porque recuerden que los autovalores aparecen en la diagonal principal en función de cómo fueron colocados sus autovectores en la matriz P. Bueno, habiendo hecho todo eso, simplemente ahora queda reemplazar. Reemplazo en la expresión que habíamos puesto en la explicación teórica de este ejercicio. Entonces nos queda ST por la matriz D, por el otro ST, más la matriz B, y no me olvido de que tiene que multiplicarse por la matriz P, porque si no, no va a salir, por ST, más el término independiente. Fíjense que los tres primeros productos, o sea, este por este y este, nos va a quedar, en definitiva, 18 por S cuadrado, como habíamos explicado, más 32 por T cuadrado, y el término rectangular ST no aparece porque sus coeficientes son 0 y 0. Luego, para la parte lineal no es tan difícil como parece. Para encontrar el término lineal para S tengo que multiplicar la matriz B con la primera columna. Y para encontrar el término lineal para T tengo que multiplicar la matriz B con la segunda columna. Fíjense que al hacer eso nos va a quedar las raíces de 2 aquí están en el numerador y aquí también, y aquí están en el denominador, con lo cual se terminan simplificando. Entonces me queda menos 50 más 14 es menos 36 por S, menos 36S. Y para la segunda columna tengo menos 50 por menos 1 es 50, más 14, 64 por T, 64T, menos 238. Luego, fíjense que en definitiva ya tengo la ecuación general de esta elipse en función de los ejes S y T y no tiene término rectangular, con lo cual puedo completar cuadrado para llevarlo a su forma canónica. Eso nos va a quedar, fíjense, sacando factor común 18 para los términos que tienen S, nos queda aquí, bueno, S cuadrado, y menos 36 sobre 18 nos queda menos 2S. Y saco factor común 32 para los que tienen T, nos queda aquí T cuadrado, y 64 dividido 32 nos queda 2T. Completo cuadrado dentro del paréntesis, nos queda 2 dividido 2 es 1, o sea, sumo y resto 1 al cuadrado. Y aquí lo mismo, 2 dividido 2 es 1, sumo y resto 1 al cuadrado. Los tres primeros términos forman el trinomio cuadrado perfecto, que lo expreso como S menos 1 al cuadrado, por el 18 de afuera, por supuesto. Y este 1 al cuadrado es 1, me queda menos 1 por 18, menos 18 aquí. Luego, aquí también los tres primeros términos forman el trinomio cuadrado perfecto, me queda 32 por T más 1 al cuadrado, y luego tengo menos 1 por 32, menos 32. Paso todo el otro miembro y me termina quedando eso, igual a 288, y paso dividiendo el 288 y tengo la ecuación canónica de mi elipse en los ejes S y T. Habiendo o suponiendo que el eje S es la rotación del eje X y el eje T es la rotación del eje Y, es decir, S representa las abscisas en este caso y T a las ordenadas, podríamos decir que esta elipse sería horizontal respecto a los ejes S y T, o por lo menos está más estirada respecto al eje S que al eje T. Fíjense que A cuadrado vale 16, o sea que A vale 4, B cuadrado vale 9, o sea que B vale 5, de ahí puedo ver cuánto vale C y cuánto valen los demás elementos, pero lo que tenemos que hacer para cerrar el ejercicio antes de pasar a graficarlo es hacer la traslación de ejes. Vamos a decir que S' es igual a S menos 1, vamos a decir que T' es igual a T más 1, y la ecuación canónica de esta elipse centrada en el origen nos queda S' cuadrado sobre 16 más T' cuadrado sobre 9 igual a 1. No voy a sacar los elementos, simplemente voy a pasar a graficar con los datos más importantes, pero ustedes sí pueden sacarlos para graficar. Por supuesto que para graficar bien la elipse tengo que marcar bien los 4 vértices, los focos y los lados rectos. Bueno, pasemos a ver cómo se grafica esto
antes de pasar a ver los ejemplos de elipses degeneradas. Bueno, veamos aquí cómo se hace para graficar esta elipse rotada. Lo primero que hay que marcar son los nuevos ejes S y T, rotados respecto a los ejes X e Y. Para poder marcar esos ejes voy a tener en cuenta la matriz P, que pueden volver atrás y buscarla, o de última ya la tendrán anotada, que tenía en la primera columna el primer autovector, 1 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y en la segunda columna el segundo autovector, que era menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. El vector, el eje S apunta hacia donde apunta el primer autovector, y el eje T apunta hacia donde apunta el segundo autovector. Por eso la matriz P tiene que tener determinante igual a 1 para que la rotación pueda ser propia, es decir, que se vea que los ejes X e Y giran la misma cantidad de grados. Para marcar entonces el eje S, lo que voy a hacer es marcar el primer autovector, pero no voy a marcar 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, simplemente voy a marcar el 1, 1, que era el original de donde había salido, y siguiendo este sentido voy a marcar una línea recta del eje S, y si las divisiones que tengo que marcar para el eje S tienen que ser las mismas que tomé para el eje X e Y. Es decir, si esto es 1, si del centro para aquí es 1, del centro hasta esta marca también es 1. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, para marcar el eje T, lo que voy a hacer es marcar el segundo autovector, es decir, el menos 1, 1, y siguiendo esa dirección marco el eje T, que apunta también en ese sentido. Fíjense que claramente se ve que el eje X gira 45 grados en sentido antihorario hacia el eje S, y el eje Y gira 45 grados en sentido también antihorario hacia el eje T. Si la matriz P hubiese tenido determinante igual a menos 1, les va a quedar un eje girando para un lado y el otro girando para el otro, lo cual no estaría bien. Bueno, una vez que tengo los ejes en rosa, directamente me olvido de los ejes en negro. Por supuesto que la gráfica se tiene que ver rotada, porque lo que al final quiero ver es cómo queda la cónica respecto a los ejes originales, para que se vea la rotación. Bueno, vamos a marcar el centro de la cónica, que si se fijan estaba en el punto 1 para S, menos 1 para T. Fíjense, voy 1 para S, menos 1 para T, termina quedando ahí. Termina quedando, bueno, coincidencia del ejercicio sobre el eje X, pero en definitiva es el punto 1 menos 1 en S y T, entonces marco 1 para S, menos 1 para T, ahí tengo el centro. Luego, igual que hacíamos en los ejercicios comunes, lo que hacemos aquí es marcar la traslación de los ejes, es decir, pasando por el centro vamos a marcar una recta paralela al eje S, ese va a ser S', y una recta paralela al eje T, ese va a ser T'. Tenemos entonces estos ejes aquí en celeste, que tienen por supuesto la misma escala que los ejes en rosa. Una vez que tengo eso, lo único que queda por hacer es tomar los elementos de la cónica y marcarlos respecto al eje en celeste. Recuerden que esta es una cónica, en definitiva, horizontal respecto a S y T, donde S es abscisa y T ordenada. Entonces, para marcar los vértices mayores, recuerden que A cuadrado valía 16, o sea que A vale 4. Marco desde el centro, 1, 2, 3, 4 hacia un lado, 1, 2, 3, 4 hacia el otro, y ahí tengo los vértices mayores, ¿sí? A hacia un lado, A hacia el otro. Para marcar los vértices menores, que los necesito para el dibujo de la elipse, recuerden que B cuadrado valía 9, o sea que tengo que marcar 3 hacia un lado desde el centro, 1, 2, 3, aquí sería 1, 1, 2, 3, ahí sería el otro, marco entonces los vértices menores ahí. Después tendrían que calcular C, fíjense que en este caso C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado, eso nos queda que C cuadrado es igual a 7, o sea que C vale raíz de 7, que aproximadamente raíz de 7 es 2,64, o sea que marco 2,64 hacia un lado, 2,64 hacia el otro, con marcar 2,6 ya tienen que andar. Fíjense, aquí es, si lo cuentan desde aquí, 1, 2 y un poquito más de la mitad, lo mismo hacia el otro lado, ahí tengo los focos.
Por último, tengo que, para poder hacer bien el dibujo, marcar el lado recto. Pueden verificar que el lado recto nos quedaba b cuadrado valía 9, 2b cuadrado sería 18, 18 sobre a sería 18 cuartos, 9 medios, o sea 4,5. Tienen que dibujar la mitad, 2,25 hacia un lado, 2,25 hacia el otro. Aquí tengan en cuenta que el lado recto tiene que ser paralelo al eje menor o de última perpendicular al eje mayor, o sea que traten de hacerlo de esa forma. Pueden ayudarse con una escuadra porque si les llega a quedar muy torcido el lado recto les va a quedar feo el dibujo. Y por último tengo que cerrar la cónica, ¿sí? Avanzo de esa forma y recuerden que por los vértices, ¿cómo tengo que pasar? Cuando paso por el vértice, en este caso tengo que pasar en forma paralela, en definitiva al lado recto, al eje menor. Tangencialmente pasa de esa forma. Y cuando paso por los vértices menores tengo que pasar tangencialmente, aquí la recta tangente es paralela al eje mayor, ¿sí? Y me muevo aquí pasando por el lado recto y lo mismo aquí para cerrar el dibujo, ¿sí? Paso por aquí en forma paralela al lado recto y lo mismo aquí en forma paralela al eje mayor. Y ahí tenemos el dibujo en cuestión de esta elipse. No hace falta dibujar las directrices porque lo que nos pedían era simplemente hacer el dibujo de la elipse y los elementos que marqué son los elementos necesarios para dibujar la curva. Y aquí claramente se puede ver cómo queda la elipse rotada respecto a los ejes originales X. Ahí fíjense que sí oculto todo lo que puse. Ahí se ve claramente cómo queda la elipse rotada respecto a los ejes X, Y, cosa que en su hoja no van a poder hacer, aquí sí lo podemos mostrar. Y con eso entonces terminamos el ejercicio de cónicas rotadas propia en definitiva. No pongo en este video de parábola o hipérbola rotada porque básicamente la idea es la misma, el procedimiento es exactamente el mismo. Aquí van a obtener la ecuación canónica de la parábola o la hipérbola según sea el caso, y para graficar la idea es la misma, ¿sí? Tienen que marcar los ejes rotados primero, marcar el centro, ya sea de la hipérbola o el vértice de la parábola, marcar ahí los nuevos ejes y a partir de los nuevos ejes, es decir, de los ejes S', T', los que ya están trasladados, simplemente marcar los elementos que sean necesarios para dibujar la hipérbola o la parábola según sea el caso. Pasemos a lo siguiente que quiero que veamos, que son trabajos con cónicas degeneradas, puntualmente con elipses degeneradas. Fíjense que la consigna es exactamente la misma con la que trabajamos anteriormente. Es más, la ecuación parece ser exactamente la misma, por lo menos en sus primeros 5 términos. Aquí estos primeros 5 términos son exactamente los mismos que en el ejercicio anterior, pero cambió el término independiente. El del ejercicio anterior era negativo, era 200 y algo negativo, no recuerdo cuánto exactamente, y este es 338 positivo. Van a ver cómo esto hace que cambie completamente la resolución del ejercicio. De momento, como no sabemos que esta es una cónica degenerada, si bien ya les dije, tengo que hacer el análisis para descubrir que efectivamente está degenerada. La primera parte es la misma. Tengo que expresar esto en forma matricial, como ya dijimos, y tengo que analizar el determinante de la matriz A, que si se fijan, sigue siendo el mismo de hace rato. Nos queda 576, que es positivo. Decimos que es una cónica tipo elipse. Armo la matriz A'. La matriz A' tiene los 8 elementos de aquí para arriba, iguales que el anterior, y cambia el término si el último de la diagonal principal, asociado al término independiente de la ecuación general. Bueno, si hacen el cálculo de este determinante, van a ver que queda 165.888 positivo. En el caso anterior nos había quedado este mismo número pero negativo, aquí nos está quedando este número pero positivo. Automáticamente, por lo que había puesto al principio del video, vamos a decir que esta es una elipse vacía. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a verificar, por supuesto, analíticamente porque eso tiene que verse. Quiere decir que no hay ningún par X y que al reemplazarlo aquí verifique esto. No hay ninguno.
lo vamos a verificar ahora analíticamente. No se puede encontrar entonces ningún x con ningún y que al reemplazarlo aquí me dé esto igual a 0. Bueno, veamos cómo se hace. Y el procedimiento también es bastante similar para cuando quieran trabajar con parábolas e hipérbolas degeneradas. Lo puse aquí más chiquito porque va a quedar bastante grande las expresiones que vamos a mostrar. La idea para trabajar con cónicas degeneradas, sea cual sea, en este caso es una elipse, pero lo mismo vale para parábolas y hipérbolas, es trabajar con la resolvente de la cuadrática. Bueno, se preguntarán, ¿y cómo aplico eso siendo que hay dos variables? Bueno, lo que vamos a hacer es resolverla para x, lo pueden hacer también para y en ese caso lo que voy a hacer es agrupar los términos de x de tal forma que quede como una cuadrática en función de x. Haciendo lo siguiente, fíjense, el único término cuadrático respecto a x es 25, x cuadrado, o sea que lo dejo aquí. Los términos que tienen x lineal son el rectangular aquí, el menos 14xy, y el lineal de x, el menos 50 raíz de 2 por x. Saco factor común x, dejé el menos afuera porque los dos tenían menos y me queda menos 14y más 50 raíz de 2 por x. Fíjense que si ustedes vuelven a distribuir esto, van a volver al término rectangular y van a volver al término lineal de x. Los tres términos restantes, 25y cuadrado, 14 raíz de 2 por y 338, no tienen x en ellos, con lo cual forman parte del término independiente. O sea que esta cuadrática en función de x tiene su a, o sea el ABC de la cuadrática tiene a valiendo 25, b valiendo menos 14y más 50 raíz de 2 y c es lo que vale la suma de estos tres términos. En función de eso puedo aplicar la famosa formulita para la resolvente de la cuadrática en función de x que nos va a quedar de la siguiente forma. Aplicando entonces la resolvente de la cuadrática queda un poquito intenso, pero en definitiva queda eso. Menos b, justamente por eso dejé el menos afuera, nos queda 14y más 50 raíz de 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Bueno, el menos con el cuadrado va a terminar desapareciendo, así que no ocupa espacio el vicio. Tenemos aquí b cuadrado, y luego tenemos menos 4 por a, o sea, menos 4 por 25 es menos 100, por c, que es todo eso, sobre 2 por a, que es 50. Bueno, veamos cómo se avanza en el ejercicio. Por supuesto que esto de aplicar la resolvente funciona para cónicas degeneradas, porque si lo trabajan para cónicas propias, no van a terminar llegando a nada útil. Bueno, en el siguiente paso lo que hice fue simplemente desarrollar este cuadrado, nos queda 196y cuadrado, el doble producto de estos dos nos queda 1400 raíz de 2 por y esto al cuadrado nos queda 5000. Y aquí distribuyo el menos 100 dentro de esto y nos queda esos números. Quedan un poco grandes, pero en definitiva va a terminar saliendo. Fíjense que por suerte los dos términos que tienen raíz de 2 se terminan simplificando entre sí, se anulan entre sí, y después sumando los cuadráticos de y los independientes nos va a quedar de esa forma. Luego lo que voy a hacer, fíjense que ambos son negativos, voy a sacar factor común el menos 2304. Si saco factor común el menos 2304 nos queda de la siguiente forma, menos 2304 por y cuadrado más 25 medios. Hagamos el análisis de esto ahora, porque para que esto pueda tener solución yo necesito encontrar un radicando positivo, es decir, el discriminante de la cuadrática tiene que ser positivo. Ahora hagamos el siguiente análisis. Fíjense que y cuadrado más 25 medios es un número que va a ser mayor que 0 para cualquier y perteneciente a los reales, es decir, cualquier valor y real que pongan en este paréntesis nos da un número positivo. ¿Por qué? Porque cualquier número real al cuadrado es positivo, y si fuese 0 sería 0, más un número positivo queda positivo. Entonces, si yo multiplico un número positivo por un número negativo, me va a quedar que el discriminante de esta cuadrática es menor que 0, ni siquiera es igual a 0, es menor que 0 para cualquier valor de y perteneciente a los reales. Es decir que este discriminante es negativo para cualquier valor de y. No hay ningún valor de y que pueda poner aquí para encontrar un valor de x. Automáticamente, ¿qué pasa? Como no hay ningún valor de y,
tampoco hay ningún valor de x y automáticamente la cuadrática no tiene solución en los reales. Y estamos buscando, por supuesto, pares x y reales para la elipse esta en cuestión. Como la cuadrática no tiene solución, automáticamente concluimos que esta elipse es vacía, ¿sí? No hay ningún par x y formado por componentes reales, por supuesto, que satisfaga la ecuación general que habíamos puesto al comienzo. Entonces, esta es la forma de resolver este caso para la elipse vacía. Hagamos otro ahora, donde nos va a terminar quedando degenerada en un punto. Se los digo como para que sepan a qué vamos a llegar, pero por supuesto si lo dan en el ejercicio ustedes a eso no lo saben. Fíjense que de vuelta la ecuación es la misma, por lo menos en sus 5 primeros términos, y cambia el independiente, que en este caso vale 50. El proceso es el mismo, lo pongo en forma matricial. Descubro qué tipo de cónica es a partir del determinante de A, es la misma de hace rato, me queda mayor que 0 y digo que es cónica tipo elipse. Pongo la matriz A', cambia este valor y puntualmente para este caso pueden verificar que A' queda igual a 0. Con lo cual digo que es una elipse degenerada en un punto. Puntualmente vamos a ver, valga la redundancia, que el punto en el cual se degenera esta elipse es el centro, es el mismo centro de la elipse original con la que trabajamos la cónica rotada, ¿sí? Donde mostramos. Por supuesto que aquí el centro nos va a salir en función de x e y en el otro caso teníamos el centro en función de s y t, pero la idea es la misma. Bueno, para resolver esto aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hace rato, vamos a buscar resolver esto utilizando la resolvente de la cuadrática en función de x. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, lo reagrupo en función de x y tengo esta cuadrática. Tengo aquí entonces que a vale 25, b vale menos este paréntesis y c vale la suma de estos tres términos. Aplicando la resolvente nos queda de esa forma, es muy similar al caso anterior. Desarrollando este cuadrado y distribuyendo el 100 dentro del paréntesis nos va a quedar de esa forma. Y fíjense que a diferencia del caso anterior, no solamente se simplifica los dos términos que tienen raíz de 2, sino que el 5000 aquí también se simplifica con el 5000 allá. Haciendo esta resta nos queda eso, ¿sí? Y fíjense que ahora el radicando simplemente nos quedó el discriminante en función de y cuadrado. Hagamos el análisis. Para que esto pueda tener solución, el discriminante tiene que ser mayor que 0. Ahora veamos lo siguiente. Este menos 2304 por y cuadrado, ¿cuándo es mayor que 0 o a lo sumo igual a 0? Si el discriminante también puede ser igual a 0. Fíjense que el menos 2304 por y cuadrado es menor que 0 para todo y que pertenece a los reales exceptuando el número 0. ¿Por qué? Porque si tomo cualquier valor de i que no sea 0, real por supuesto, me queda que i cuadrado es un número positivo, por un número negativo me queda negativo y no puedo calcular esta raíz cuadrada. Pero resulta que si i vale 0, me queda i 0 al cuadrado 0, por este número me queda 0, la raíz de 0 es 0 y sí se puede calcular. Entonces, ¿eso qué me está marcando? Que el único valor de i que puedo tomar como solución de la cuadrática que estamos resolviendo es i igual a 0, por lo que acabamos de explicar. Justamente, si ahora yo reemplazo i igual a 0, bueno, la raíz desaparece porque el discriminante quedó igual a 0. Reemplazo i aquí, me queda 14 por 0 es 0, o sea que me queda que x simplemente es igual a 50 raíz de 2 sobre 50. Simplificando, me queda que x es igual a raíz de 2, con lo cual la elipse se deja en el centro, o sea en el punto C, raíz de 2, 0. ¿Cómo pueden verificar que este punto es efectivamente el centro de la elipse anterior? Siguiendo el cambio de coordenadas que planteamos. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que xy era igual a p por st. Lo que tendrían que hacer es tomar el st del centro de la elipse del primer ejemplo, multiplicarlo por la matriz p ortogonal y pueden verificar que les va a dar este punto, el raíz de 2, 0. Por eso, si se acuerdan, en la gráfica habíamos visto que el centro de la elipse quedaba sobre el eje X original, ¿sí?
Con respecto a las otras cónicas degeneradas, la idea es la misma, ¿sí? Tiene que, en definitiva, después de verificar que el determinante de A' les da igual a 0, hacer la resolvente de la cuadrática y van a terminar llegando, en el caso de la parábola, a las rectas paralelas o a la recta sola o vacía si fuese el caso, y en el caso del hipérbola a las dos rectas concurrentes. Con eso entonces terminamos este video de cónicas rotadas. Espero que no se les haya hecho demasiado largo. Les agradezco por su tiempo y hasta la próxima.